El santo sacrificio debe ser restaurado. En Convicción Radio. Santa Misa, centro de nuestra vida. El santo sacrificio es el culto infinito de adoración, acción de gracias, expiación y súplica que Jesucristo le rindió al Padre. ¿Cuántas veces se celebra el santo sacrificio? Cristo se inmola nuevamente por este culto infinito. Cabe la pregunta, ¿ocurre esto realmente en la misa moderna de Pablo VI? Por las enormes mutilaciones de su liturgia, por la acomodación a la herejía protestante y por darle la espalda a Dios. Por ello, el santo sacrificio debe ser restaurado. Santa Misa, centro de nuestra vida. En Convicción Radio. Continuamos adentrándonos en la doctrina del misterio de la cruz, del sacrificio de nuestro Señor, de lo que ocurre en los altares católicos, en la verdadera misa de todos los tiempos. Proseguimos entonces, paso a paso, con el problema de la reforma litúrgica. En esta ocasión, de Cristo sacerdote y víctima al Señor de la Asamblea. Otorgando la primacía al banquete conmemorativo más que al sacrificio, el misal de Pablo VI considera bajo un nuevo enfoque la presencia de Cristo durante la misa, apartándose otro tanto del misal tradicional. Este, como desarrolla el aspecto sacrificial de la misa, insiste en la presencia de Cristo sacerdote en el celebrante y víctima bajo las especies eucarísticas, situándose así en el recto camino de la enseñanza auténtica de la Iglesia. Por su parte, el nuevo misal, como celebra un banquete conmemorativo, destaca la presencia espiritual de Cristo, que se comunica a los suyos, ya sea en la mesa de la palabra o en la de su cuerpo. El nuevo misal va a dejar aparecer así una doble modificación de fondo. Por una parte, se le quita valor a la presencia sacramental de Cristo víctima, al punto de compararla a menudo con la presencia de Cristo en su palabra. Y por otra, como el sacerdocio común de los fieles basta para asegurar la presencia espiritual de Cristo, se lo antepone al sacerdocio ministerial del celebrante. Recordemos lo que dice el Concilio de Trento. Una sola y la misma es, en efecto, la víctima y el que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes. Es el mismo que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz, siendo sólo distinta la manera de ofrecerse. Veamos la presencia substancial de Cristo
bajo las especies eucarísticas en el nuevo misal comparado con la misa tradicional. El misal tradicional insiste mucho en la presencia eucarística. Sus numerosas genuflexiones, por ejemplo, manifiestan la adoración que se le debe a Cristo presente substancialmente bajo las especies eucarísticas con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La presencia de Cristo víctima, significada como tal por la consagración separada de las dos especies, se considera como el centro de la acción litúrgica. Eso es lo que se le entrega a Dios, oblación sacrificial, o a los hombres, que en su caso sería la comunión. En el nuevo misal, esta presencia ya no tiene el lugar central. Durante la acción litúrgica, las designaciones objetivas de la presencia substancial de Cristo en la hostia se han reemplazado con expresiones que reducen su significado y que ya no consideran la presencia eucarística en sí misma, sino solamente en la relación que tiene con el pueblo reunido. Por lo menos, esto es lo que hace entrever una serie de modificaciones. Por ejemplo, cada vez que se menciona eucarística, se ha introducido sistemáticamente la palabra nobis, es decir, para nosotros. En la presentación de los dones, en la consagración e incluso en la plegaria eucarística 2, denominada Canon de Hipólito, que sin embargo en su texto original no tenía esta expresión. Esta es ut nobis corpus et sanguis fiam Domini nostri Jesu Christi. Del mismo modo, las especies eucarísticas no son denominadas sino en su relación con la comunión. El Anc Immaculatam Hostiam del ofertorio se ha convertido en pan de vida, y no se habla del cáliz sino en cuanto que es potus spiritualis, es decir, bebida de salvación, según las traducciones oficiales. El vocabulario de la Institutio Generalis Missalis Romani es significativo. En ella no aparece ni una sola vez la palabra transubstanciación, ni siquiera la expresión presencia real. Para referirse a las sagradas especies, este documento usa algunas veces la palabra hostia, pero con más frecuencia la de pan. Solo habla de cuerpo de Cristo en la medida en que se vincula directamente con la comunión. Citemos como ejemplo el número 48. Por la fracción de un solo pan se manifiesta la unidad de los fieles, y por la comunión los mismos fieles reciben el cuerpo y la sangre del Señor. Se han atenuado o suprimido los gestos que manifiestan el respeto debido a las sagradas especies. De las 14 genuflexiones que tiene el misal tradicional, solo se han conservado 3. Y aún así, estas están vinculadas estrechamente con la asamblea. 2 de ellas se hacen cuando el pueblo ha reconocido la presencia eucarística después de la elevación. Se han suprimido las 2 genuflexiones que en el misal tradicional siguen inmediatamente a las palabras de la consagración. Y la tercera, que queda, está en el momento de dar la comunión a los que participan. El celebrante, por su parte, con reverencia, sume el cuerpo del Señor, sin hacer ninguna genuflexión. Se ha suprimido la rúbrica conforme a la cual el celebrante mantiene los dedos juntos después de la consagración por respeto a las partículas eucarísticas. De acuerdo a esto, se ha suprimido igualmente la purificación de los dedos. La distribución de la comunión, que hasta ahora estaba estrictamente reservada al ministro sagrado, se delega fácilmente a simples laicos,
sean o no ministros de comunión, como les llaman hoy en día. En la recepción de la comunión se ha establecido ampliamente una actitud desacralizante, la de recibirla de pie y, en el peor de los casos, en la mano, en lugar de hacerlo de rodillas y en la boca, en signo de adoración y respeto. En el misal tradicional, el celebrante identifica con mucha claridad las oblatas con Cristo víctima, haciendo muchas veces sobre ellas la señal de la cruz. En el ofertorio del misal tradicional se hacen 3 signos de cruz sobre las oblatas, especialmente cuando el celebrante las deposita sobre el corporal después de la oración de ofrecimiento. Todos estos gestos han desaparecido de la preparación de los dones del nuevo misal. De los 24 signos de cruz que señala el canon del misal tradicional sobre las oblatas, no queda más que uno solo en cada una de las plegarias eucarísticas, incluso en la plegaria eucarística 1, que supuestamente representa al canon romano. En el misal tradicional, el signo de la cruz sobre las sagradas especies aparece otras 3 veces en las oraciones antes de la comunión. Además, al comulgar, el celebrante empieza haciendo con la hostia y luego con el cáliz una señal de la cruz, lo mismo al distribuir la comunión a cada fiel. En el nuevo misal, todos estos gestos han desaparecido y el signo de la cruz no aparece ni una sola vez en los ritos de la comunión. La disposición material de los edificios sagrados coopera a la relativización de la presencia real. Al separar el sagrario del altar mayor, la Reforma considera nuestras iglesias menos como la casa de Dios que como la casa del pueblo. La disposición general del edificio sagrado conviene que se haga como una imagen de la asamblea reunida, dice la Reforma. De ahí la transformación de los lugares de culto, comillas, una oportuna disposición de la iglesia y de todo su ambiente que responda bien a las necesidades de nuestro tiempo, requiere que no solo se mire en ella a lo que directamente pertenece a la celebración de la acción sagrada, sino que se prevean, además, todas las circunstancias que ayudan a la comodidad de los fieles, lo mismo que se tienen en cuenta en los sitios normales de reunión. De este modo, cuando el fiel cristiano entra a una iglesia fuera de los oficios, lejos de encontrarse ante la presencia de alguien, la de su Dios realmente presente en el sagrario, no encuentra más que una ausencia, la ausencia de la acción litúrgica, puesto que se encuentra en un edificio que no tiene sentido sino cuando la comunidad está reunida. A través de estas modificaciones, no exhaustivamente consideradas, se impone una conclusión. Aunque el nuevo misal reconoce la presencia real cuando ésta se relaciona con la asamblea, no la considera nunca en sí misma como objeto de adoración y atenúa o calla la dimensión victimal de esta presencia durante la acción litúrgica. Las palabras y los gestos del nuevo misal, las designaciones de la Institutio Generalis Missalis Romani, la separación del sagrario, todo va en la misma dirección. El modo en que el nuevo misal entiende y realiza los ritos de instrucción no hace más que confirmar esta conclusión.
Conviene analizar entonces la presencia de Cristo en su palabra. En la medida en que el nuevo misal disminuye la presencia real, en esa misma medida aumenta la importancia de la Biblia. Cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Esta frase, que señala una nueva presencia, la de Cristo en su palabra, indica también la estrecha dependencia que esta presencia mantiene con el pueblo. Comillas, cuando se leen en la Iglesia, es decir, en la asamblea presente, que significa el misterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura, Dios mismo habla a su pueblo. Bajo distintos puntos de vista, el lugar que se concede a la Biblia se puede comparar ahora al que se le concede la presencia sustancial de Cristo en las especies eucarísticas. La Escritura y la Eucaristía se describen a menudo del mismo modo, como si no fueran más que dos formas del único alimento dispensado en este banquete pascual. Ambas son la mesa del Señor. En ambas Cristo se entrega como alimento espiritual que la asamblea hace suyo por un rito de comunión. Comillas, esta palabra divina la hace suya el pueblo con los cantos y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe. Y una vez nutrido con ella, en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Estas líneas muestran hasta dónde llega esa equivalencia. A la oración universal que se ha vuelto a introducir, se le atribuye una finalidad similar a la de la postcomunión. El Catecismo de 1992 propone la misma explicación. Comillas, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explicaba las Escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Cierre comillas. La liturgia de la palabra, considerada como contacto entre Dios y los asistentes, exige una nueva manera de considerar la Sagrada Escritura, que no deja de poner en entredicho enunciados teológicos hasta ahora sólidamente establecidos. Según la célebre frase de San Agustín, no creería al Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica, la Biblia, libro revelado, se convierte en revelación activa cada vez que es proclamada por el magisterio de la Iglesia. En efecto, en razón de los poderes de orden y de jurisdicción, el ministro de la Iglesia actúa con la autoridad misma de Cristo en la transmisión del depósito revelado. Quien os escucha, me escucha. A través de sus ritos, el misal tradicional expresa la enseñanza de la tradición sobre este tema con una precisión admirable. Al reservar estrictamente las lecturas de la Sagrada Escritura a los ministros sagrados, manifiesta la mediación necesaria de la jerarquía eclesiástica en la transmisión de la revelación. Celebra así no la Sagrada Escritura misma, sino su difusión por medio del magisterio de la Iglesia. Para esto, le otorga efectivamente a la procesión evangélica los honores que normalmente se reservan a la presencia real. El misal tradicional ubica con precisión la realización de las lecturas bíblicas en el transcurso de la misa. Este rito, lejos de ser por sí mismo una celebración, se ordena al misterio central de la misa. Es su preparación y se encamina a reavivar la fe de los asistentes.
Esto se expresa perfectamente al principio del canon, cuando el celebrante reza por los fieles que asisten. Dirigiéndose a Dios, los designa como aquellos cuya fe y devoción os es conocida. Estos dos términos resumen lo que los ritos que preceden al ofertorio han realizado. Desde el Salmo 42 a la colecta, la liturgia dispone los corazones por el fervor. Desde la epístola al credo, prepara las inteligencias, reavivando la fe. Por este motivo, el rito del Evangelio, lejos de poder compararse con la liturgia eucarística, se tiene que asociar a las primeras oraciones de la misa. De ahí su denominación común de Misa de los Catecúmenos. Por el contrario, en el nuevo misal se celebra la Sagrada Escritura en sí misma, y no ya en cuanto que la anuncia la jerarquía de la Iglesia. Como consecuencia de esto, se desplaza y se desvirtúa la presencia de Cristo. Así, ya no está presente en el acto docente de su ministro, sino inmediatamente y por sí mismo. Cuando se lee en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio, indica la Institutio Generalis Missalis Romani. De ahora en más, la Escritura se celebra como si se bastara a sí misma. Comillas, la palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura va dirigida a todos los hombres de todos los tiempos y está al alcance de su entendimiento. Así se explica que la función del lector se pueda atribuir a un seglar. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Santa Misa, centro de nuestra vida, con las apreciaciones de San Pedro, Julián e Imad respecto al estado de gracia necesaria para la comunión. Siga en sintonía de Convicción Radio. Catolicidad al 100%.